Bendiciones a todos en este hermoso día que nos regaló el Señor. Hoy día comenzaremos a leer el segundo libro del Pentateuco y de la Biblia, el libro del Éxodo, sobre el cual se atribuye su autoría a Moisés y su nombre se debe a que en las versiones de la Septuaginta griega y la Vulgata latina consideran la partida del pueblo de Israel desde Egipto como el hecho histórico predominante del libro. La historia de la liberación del pueblo de Israel refleja y nos instruye respecto a la libertad de la esclavitud del pecado. Es una verdad que debemos mantener en nuestra mente mientras meditamos al respecto de lo que vamos a leer. La libertad del pueblo de Israel a la esclavitud de Egipto debe ser una invitación a querer conocer más a Cristo, quien nos entrega la libertad de la esclavitud del pecado. Nosotros ya terminamos de leer Génesis. Ahí vimos cómo el pueblo hebreo fue a Egipto en los días de José. Se establecieron al oeste del delta del río Nilo, en una región llamada Gosén, al sur de la actual ciudad del Cairo, hasta un tiempo después de la muerte de José, probablemente durante el reinado de Amenemes III, por ahí por el año 1805 a.C., los israelitas tuvieron un periodo muy bueno. Luego, en 1730 a.C., otro pueblo comenzó a conquistar gradualmente Egipto. El país comenzó a ser gobernado por una aristocracia extranjera, llamados los Ixos, semitas desde Asia. Gosén fue una de las primeras zonas conquistadas y se impuso la esclavitud al pueblo de Israel. Más tarde, los Ixos fueron expulsados, pero la suerte de Israel no mejoró. El pueblo había crecido mucho y estaba más cerca de los Ixos asiáticos que de los egipcios. En el tiempo de Tutmosis I, el gran constructor del imperio egipcio, la presencia de este pueblo extranjero era amenazante. Tutmosis se preocupaba por estar dando abrigo a un enemigo potencial en su propia casa. Mientras el ejército partía para nuevas conquistas en otros lugares, este decretó medidas severas. Ordenó que las parteras egipcias mataran a los niños recién nacidos hebreos. Cuando eso no dio resultado, ordenaron a los egipcios que buscaran a los niños nacidos de las familias hebreas y los lanzaran en el Nilo. La situación del pueblo de Israel era, por decirlo menos, desesperante. Pero entonces Dios actuó. He aquí el motivo de que el estudio de esta historia bíblica puede ser tan fascinante. A veces nuestra situación también se vuelve desesperante y también nos sentimos indefensos. Y la respuesta es solo poder clamar para que Dios nos ayude. Pero, ¿qué hace Dios? ¿De qué manera Él obra en nuestra vida para liberarnos de la esclavitud y ponernos en el camino de la libertad? Cuando leemos en el Nuevo Testamento alusiones al relato del Éxodo, se nos informa que las cosas que ocurrieron en Israel fueron un ejemplo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 10:11. Y la palabra ejemplo significa literalmente un tipo, es decir, un modelo o una norma. Las experiencias de Israel fueron escritas para que nosotros podamos a lo largo del camino ver las marcas que nos conducen a la libertad. Tenemos que entender que acá nos refleja el camino el cual nosotros debemos andar. En resumen, nuestra experiencia personal con Dios se parece mucho a la experiencia de Israel, tal como vamos a ver en el relato de la historia de la redención. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado desde la esclavitud a la libertad. La historia de la redención de Israel nos ayuda a entender lo que Dios quiere hacer también con nuestra vida. Y por qué no decirlo también, veremos un poco cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición y lo porfiado que somos. Parece extraño. ¿Por qué podríamos pensar que Dios llevó a este pueblo a la esclavitud? La respuesta la veremos a lo largo del relato. Dios se le apareció a Abraham, le hizo grandes promesas del pacto. Abraham se volvería una gran nación. Por medio de sus descendientes serían bendecidas todas las naciones de la tierra, y el pueblo escogido disfrutaría el favor y la protección de Dios. Además de eso, la familia de Abraham heredaría la tierra que en esa época era muy rica. Canaán sería el hogar del pueblo de Israel, una posesión eterna separada para ellos. Sin embargo, transcurrieron solo 3 generaciones y Dios guió a 70 personas de aquella familia de Canaán a Egipto. Allí Dios sabía que descansarían y se multiplicarían, pero que también se convertirían en esclavos. Al llevar al pueblo a Egipto, Dios estaba indudablemente llevándolo a la esclavitud. Sin embargo, había razones para este desvío por Egipto. Durante los años en que los hijos de Israel vivieron en la tierra prometida, esta fue un campo de batalla.
Invasores del norte, entre ellos los hititas, se dirigían al sur en las décadas en la cual también vemos que Egipto era poderoso, un ejército egipcio que fue incluso avanzando hacia el norte. Palestina, punto entre las dos regiones, conocía la marcha constante de ejércitos extranjeros, de devastación y mucha guerra en ese tiempo. El pueblo hebreo difícilmente podría haberse multiplicado o haberse desarrollado como una fuerza nacional en medio de todo este contexto de guerra. Pero en Egipto el pueblo creció. La Biblia informa que los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 12:37 relata que cuando el pueblo hebreo dejó Egipto tenía casi 600.000 hombres, además de mujeres y niños. Un total de por lo menos 2 millones de personas sería esto. Y es interesante observar que cuando Israel dejó Egipto, los poderes mundiales del norte y del sur estaban completamente debilitados. Había un vacío de poder, lo que dio el tiempo necesario para que el pueblo de Israel se afirmara como una nación. También cuando analizamos la geografía de Palestina, vemos que podría ser otra razón más para la que nosotros consideremos la importancia de este cautiverio. La tierra estaba dividida por cordilleras y por sierras, y por sierras. Esta tierra era semejante a la que los griegos desarrollarían una estructura de ciudades-estado. Los griegos tenían una herencia común, pero llevaban vidas separadas. Y esto no podía suceder con el pueblo de Dios. Se podían mantener distinciones tribales, pero el pueblo debía considerarse como una sola nación, como una unidad, vinculada para siempre mediante la herencia de Dios para Abraham. Otra notable razón para haber pasado este tiempo en Egipto la podemos ver en Génesis, capítulo 15, versículos del 13 al 16, que ya leímos. Al hacer promesas a Abraham, Dios le dijo que sus descendientes serían esclavizados y oprimidos en Egipto por casi 400 años. Volverían después de la experiencia de la esclavitud, y entonces viene esta declaración intrigante que hace Dios a Abraham. Le dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Los amorreos eran el pueblo que en esa época habitaba en la tierra que Dios prometía a Abraham e Israel. El estudio arqueológico actual nos revela mucho al respecto de ellos, sobre todo acerca de su depravación. Era un pueblo cuya moral y religiosa se caracterizaba por la prostitución ritual. Practicaban incluso el sacrificio de niños, a quienes se quemaban vivos a los dioses de ese tiempo, falsos dioses de ese tiempo. Durante 400 años, Dios por su gracia propuso el juicio a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Solo cuando la maldad de los amorreos llegó a su colmo, cuando llegaron a un punto sin retorno, Dios usó a Israel para juzgar y para destruir esa civilización tan depravada, lo cual también es algo que no debemos olvidar. Y así, Israel esperó siglos en Egipto. En ese tiempo se profundizó el sufrimiento, y solo ahora, mirando atrás, podemos darnos cuenta de algunos de esos motivos. A pesar de la agonía de Israel, Dios estaba actuando para poder hacer un bien, tanto a ellos como a otros pueblos. Para algunos, es muy difícil aceptar el sufrimiento al que fueron expuestos los israelitas, tanto en su esclavitud en Egipto como en su viaje por el desierto. Éxodo capítulo 2, versículo 23 nos dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Muchas veces la experiencia del sufrimiento es la que nos hace reconocer nuestras limitaciones e incapacidades. Esta sensación de vulnerabilidad es la que nos hace anhelar la ayuda de Dios. Tal como un hijo necesita la protección de su padre. Muchas veces cuando las cosas van bien, es fácil perder la noción de nuestra necesidad real de Dios. De alguna forma nos sentimos capaces de afrontar los desafíos de la vida por medio de nuestras propias fuerzas, en un falso respaldo otorgado por nuestra posición o los bienes que poseemos. Sin embargo, el sentido de necesidad, el sentido de estar indefensos, es el que realmente nos conduce a buscar a Dios, a ese Padre amoroso que cuida de nosotros y nos corrige con amor. Podemos afirmar que al perder este sentido de necesidad, podemos perder también el contacto con la realidad espiritual. Por medio del relato que vamos a leer en Éxodo, vamos a ver cómo el hombre muchas veces, quizás no el 100% de los casos, pero la mayoría de los casos, por aferrarse a cosas temporales,
no acepta para bien los planes de Dios, aquellos que buscan una recompensa en la eternidad. Y definitivamente este libro nos va a ayudar a meditar en nuestro caminar. Vamos a poder evaluar cuál es nuestra actitud posterior a nuestra liberación de esta vida de pecado. Sin lugar a dudas, el relato que encontraremos en el Éxodo nos va a poder hacer reflexionar en nuestro propio caminar, en nuestra propia relación con Dios y cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro anhelo por las cosas que tienen que ver con el Señor. Así que te animo a poder leer este libro en este día y deseo que el Señor te bendiga.